Bueno, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Vamos a meternos, obviamente, en estos días trágicos de la Argentina, a explicar algunas cosas que se hacen inentendibles en el común porque la ansiedad, la desesperación y la tragedia se apropian del estómago y la conciencia de los argentinos y se pierde objetividad de criterio. Les dije y les anticipo una catástrofe financiera económica sin precedentes, la mega, hiper, super crisis. Y claro, en estos 9 meses, estos criminales, estos genocidas que están produciendo un genocidio social y económico de la Argentina, que han venido a completar el saqueo y que han trabajado y trabajan en el cumplimiento de aquellos dichos del rabino Berman, que la Argentina era la tierra prometida de no sabemos de qué chota y que había que partirla y dividirla. A eso vinieron. Eso es lo que están haciendo. Quieren partir y dividir la Argentina y los bien paridos patriotas de esta tierra tenemos la obligación de terminar con ellos. Ahora bien, hay algunos que en esta época tan materialista y desinteresada de los valores y principios que tienen que ver con la identidad del ser argentino, con ese criterio religioso que nos inspiró en la fundación de nuestra patria, han perdido totalmente contacto y creen que todo se trata simplemente de dinero. Y el alma tiene precio, tus hijos tienen precio, tu vida tiene precio, nada es trascendente y entonces solo entienden mecanismos que tienen que ver con el estímulo que los moviliza, que es únicamente materialista. Entonces, tenemos una sociedad que sabiéndolo o sin saberlo se cree o se dice capitalista. Y obviamente el capitalismo es un sistema de usura perverso y demoníaco que solo genera la idea o la sensación de que todos aspiracionalmente quieren dejar de trabajar para ser parte de una oligarquía mandante en la cual el dinero genera dinero sin trabajar y se trata simplemente de transcurrir en los días y las horas para el ocio. O sea, el capitalismo es un mecanismo de desprecio al ser humano, a su dignidad como trabajador, que impone condiciones de usura y explotación sobre otros, la explotación del hombre por el hombre, con la intención de llevar adelante la creación de una minoría mandante que es sectaria, racista, misógena, y que eso se aplique territorio por territorio hasta conformar un patrón global de dominación que tiene que ver con un principio que ya a esta altura es posthumanista, sin el ser humano. Una clase dominante que piensa en términos de poshumanismo. Ya no va a tener sentido el consumo, porque la acumulación de riqueza inmoral, pornográfica e incalculable en términos materiales, ya que sería imposible imprimir el dinero que sustente los números que dicen poseer en términos cuantitativos de sus fortunas, no hace falta el consumo. Por eso el ser humano ya no es necesario ni siquiera como factor económico. En la producción, robots, inteligencia artificial. El ser humano no es necesario para producir y ya no va a ser necesario que consuma. Y esa metodología se aplica en pandemias, exterminios, guerras, porque el ser humano, la raza humana está en peligro y ha dejado de ser necesaria según los planes genocidas, nazis, de exterminio global que pretende esa pequeña oligarquía mandante de la usura de un capitalismo que finalmente ha conquistado un estadio en el cual ya piensan en un mundo sin seres humanos, reducidos a una mínima expresión para estirar los recursos naturales que sustentan la vida y entonces plantearse el poshumanismo como vergel y paraíso terrenal dominado por esa pequeña clase mandante asociado a la robótica y la inteligencia artificial y un ciberhumano, una nueva especie que como siempre, casi como Pinky y Cerebro, tratan de dominar el mundo. ¿Cómo encaja todo esto en una realidad tan pequeña como la de un país periférico, satelital y empobrecido como la Argentina? Vamos a explicarle a los argentinos por qué estamos en manos de un proyecto satánico, anglófilo satánico, masónico, anglófilo y con características prosionistas de apoyo al genocida, asesino, criminal, nazi, criminal de guerra de Netanyahu y su exterminio del pueblo palestino, de nuestro hermano pueblo palestino. En este esquema, en las últimas horas, el loco psiquiátrico tracciona clonazepam, enfermo, una persona enferma de enfermedad mental, padece una enfermedad mental de carácter psiquiátrico, es esquizofrénico bipolar, tiene, entre otras cosas, megalómano, delirante,
Tiene un discurso absolutamente intrascendente. Nadie lo escuchó. En un salón vacío retumbaban las estupideces que rebotaban en las paredes insonorizadas, pero dejaba una vez más claro de qué se trata y quiénes son y a qué vinieron. Vamos a explicar el fin de la República. Milei no es el principio de una nueva etapa, es el final de la etapa republicana. Milei no es nada nuevo, es el final de lo viejo. Milei no es ninguna esperanza. Milei es el preámbulo del cumplimiento de las profecías de Parravicini y Don Orione. Y seguramente será el presidente asesinado, según las predicciones de Parravicini. La Argentina lleva un largo proceso de desintegración ético, moral, religioso, filosófico, político, económico, financiero, estado de descomposición. Porque fue en aquellos tiempos, en los albores de esa batalla del 3 de febrero, la batalla de Caseros, donde un traidor malnacido como Urquiza vence al restaurador Juan Manuel de Rosas, nuestro restaurador Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros. Se impone una constitución liberal, copia mal hecha de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces se reivindica el espíritu de Alberdi, la generación del 80 y toda la basura liberal que transformó a la Argentina en este horrible escenario que vivimos hoy, porque todo tiene que ver con todo y está encadenado, concatenado a lo largo de la historia. Nosotros somos Facundo, no el libro que escribió el sorete de Sarmiento, al cual le agradecemos las escuelas y la teoría de que hay que educar al soberano, porque siempre que un soberano es educado, es antiliberal. Con lo cual, Sarmiento hizo algo de bueno por la Argentina, traer escuelas y docentes, que es la manera de enseñar, y una vez que están aprendidos y leídos, los argentinos bien paridos son nacionalistas y no liberales. Pero bueno, Sarmiento tenía en ese momento la soberbia de creer que educar los iba a transformar en la escoria liberal. Y claro, en esa soberbia cometió el error de darle escuela al pueblo argentino, y el pueblo argentino la usó para hacer patria cuando pudo y levantar las banderas nacionales y populares de los movimientos que constituyeron la rebelión del pueblo argentino al sometimiento anglosajón. Pero la realidad es que nosotros somos Facundo Quiroga, somos el Chacho Peñalosa, somos Güemes, somos Rosas. Nosotros no somos ni tenemos nada que ver con ese mundo inmundo del liberalismo. Nuestro enemigo es el liberalismo, con lo cual tenemos claro el enemigo y sabemos que debemos combatirlo, aunque a lo largo del tiempo, y fundamentalmente en la democracia moderna, el llamado Partido Justicialista, instrumento electoral del movimiento peronista, se transformó ni más ni menos que en una cueva de ladrones liberales que esconden medallas de la DEA, el Departamento de Estado, en los cajones para identificarse cuando van de visita a la embajada o algún funcionario de la embajada de Estados Unidos los visita o de Israel los visita en su oficina. Entonces, se disciplinan al eje del mal de los gobiernos de los 3 estados que controlan el eje anglófilo de Occidente: Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Los 3 gobiernos de esos estados, donde sus pueblos, maravillosos pueblos que nada tienen que ver con sus gobiernos, porque obviamente hay norteamericanos de bien, existen los ingleses que piden que nos devuelvan las Malvinas, y existe el pueblo israelí que quería derrocar a Netanyahu por dictador, hijo de puta y asesino. Con lo cual, nosotros no somos enemigos de los pueblos, sino de sus gobiernos. Y cuando hay que confrontar, hay que confrontar. Nosotros podemos ser amigos de los ingleses. Cuando no quede un puto Kelpers sobre nuestras islas, hayamos izado la bandera argentina sobre las ruinas del Big Ben y el pueblo inglés nos pague la usurpación de nuestro territorio hasta el último centavo del robo y el saqueo, y paguen las muertes de nuestros soldados. Y entonces las futuras generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, podrán ser amigos de hijos y nietos de estos hijos de puta malnacidos, genocidas, hijos de puta, saqueadores, delincuentes, criminales, violadores, que son los ingleses. Por eso, los convoco a tener claro algo. Es tiempo propicio para el combate porque el enemigo está expuesto, se lo ve al sol. Esta vez no hay que adivinar, esta vez no hay un general faccioso como Videla, asesino, taponando la expoliación y el saqueo de un ministro de Economía venido de la sociedad rural. Esta vez el gobierno está constituido por genocidas y ladrones con nombres y apellidos que llevan adelante sin vergüenza y sin máscaras la entrega de la patria. O sea que la batalla está abierta. La batalla está abierta. Vamos a explicar. La Argentina,
una patria que a esta altura debería estar en la discusión clara y absoluta del dominio regional y dentro de las primeras potencias del mundo, fue condenada por un barril de mierda llamado Churchills o hijo de puta, basura malnacida, inglés de mierda, a ser atacada de manera profunda en la división de su pueblo, buscando la guerra fratricida entre argentinos. Y esto que se dio en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, viene desde tiempos inmemoriales en la navegación de los piratas en la zona de América, hasta donde llegaría el mismísimo Capitán Drake y toda la mierda de la piratería de los ladrones británicos. La Argentina era una confederación y la orden fue aniquilar a los caudillos provinciales, matarlos a todos. Porque había que transformar la confederación, el Estado confederal, en una inmunda república. Y esta república, que es la Constitución del 53, tenía que tener como base un sistema político capaz de entregar la patria de los argentinos y esclavizarlas a la monarquía británica. Había que sacar la rémora hispánica, latina del Mediterráneo, desde los tiempos de la antigua Grecia hasta hoy, para pasar a un modelo anglófilo occidental de entrega. Finalmente, aún en este esquema, hubo tiempo para gobiernos nacionales. Claro, siempre por la vía del agotamiento de las instancias, sangre, muerte, persecución, tortura. Ningún proceso argentino en república se dio en términos de paz. Porque confederación o república es ni más ni menos que federales o unitarios. La confederación es rojo punzo federal y la república son los terribles hijos de puta unitarios. Y el unitarismo es un modelo de saqueo, transferencia de la renta. Por eso todo el modelo ferroviario inglés traía la riqueza de las economías regionales para ser exportadas sin manufactura. Exportadores de commodities primarios. Por eso la vuelta de obligado para el control de las vías navegables, para la expoliación de todo el territorio argentino y los países que alguna vez fueron parte del virreinato del Río de la Plata. En el esquema republicano, la Argentina, que había sabido ser bioceánica y que había tenido una extensión muy superior a la actual, es secesionada. La primera secesión se produce cuando Argentina pierde la salida al mar y pierde los territorios de las independencias de nuestros hermanos pueblos latinoamericanos modernos, que nacieron de tierras que nos correspondían a los argentinos. En este esquema, la primera secesión la logran partiendo y dividiendo América Latina, impidiendo el sueño de San Martín y Bolívar de una confederación latinoamericana, de una confederación de la patria grande, de una confederación del Caribe y el sur de América. Esto es reemplazado por esta mierda. Y esta mierda tiene la Constitución del 53 en adelante el propósito de derrotar a los patriotas nacionalistas argentinos, dejar en el pasado a los patriotas caudillos y empezar a enseñarles a las generaciones nuevas el libro de mierda de Sarmiento sobre Facundo. Y entonces a las nuevas generaciones se les dice civilización y barbarie, y esta mierda supuestamente es la civilización, y nosotros los confederados somos la barbarie. Lo que hay que determinar con claridad para poder avanzar es que al enemigo ni justicia. Al enemigo ni justicia. Si tenés el libro Facundo de Sarmiento, léelo, porque todo lo que diga Sarmiento es exactamente al revés. Así que si querés saber cómo es la verdad, lee todo para atrás. Lee ese libro de mierda por el cual derrama bilis y pus Sarmiento, el anglófilo de Sarmiento, porque el patriota es Facundo. El patriota es Facundo. Entonces nosotros somos Facundo, nosotros somos Güemes, nosotros somos Rosas, nosotros somos el Chacho. En ese esquema, simple, sencillo y reducido, para tirarle nombres propios que los chicos puedan capturar para poder entender en el tiempo de Google, de la inteligencia artificial y de YouTube. Las guerras entre federales y unitarios son hoy la guerra entre nacionalistas y libertarios.
Traducidos, estamos en el mismo punto de partida. La Argentina no creció jamás. Seguimos discutiendo lo mismo. Y lo que está claro es que no podemos convivir. No vale lo mismo la opinión de un patriota que la opinión de un traidor, ni el voto de un patriota al voto de un traidor, y sin embargo todo vale uno en la urna. Por eso esto debe ser exterminado de la política nacional de los argentinos. Nosotros no podemos tener un invasor en la presidencia y tampoco podemos tener república. Por eso hay que ir a la modificación de la reforma constitucional que nos devuelva la Confederación Argentina. Y en este modelo confederado no hay lugar para traidores liberales, ni uno. No puede existir ni la idea ni la opción, porque esto no es democracia, esto es entrega, traición e invasión. Y estamos bajo un gobierno de ocupación anglófilo que viene a desmembrar la patria, a terminar el trabajo de la secesión de la segunda parte, que es la desintegración territorial de lo que queda de la Argentina. En las últimas horas, este gobierno de traidores anglófilos pretenden reponer los vuelos de Córdoba a nuestras Islas Malvinas ocupadas por la mierda Kelpers. Y que quede bien claro, no puede quedar un puto Kelper vivo sobre las Islas Malvinas. Avión, barco o muerte. 3 opciones para los Kelpers. Que les quede claro hoy, porque le vamos a cobrar el pasaje de ida. Que les quede claro hoy a los padres de los pequeños Kelpers y a los pequeños Kelpers que pretendan quedarse en nuestras Islas Malvinas. Avión, barco o muerte. Son 3 caminos. Las Malvinas son argentinas, innegociables, intransigente, rendición incondicional y devolución de lo robado. En este esquema, la basura de Urnequian, patrón del descerebrado esquizofrénico, viejo de mierda, sorete, bolsa de pus, letrina cloacal, empresario hijo de puta, condecorado por la mierda de la corona británica, vuelve a intentar retirar los restos de nuestros soldados que descansan en Darwin, haciendo guardia para nuestro regreso. Y pretenden, bajo la hipótesis de la identificación de los restos, trasladar los cuerpos a continente, de lo que ellos llaman repatriar, como si las Malvinas no fueran argentinas. Espero que Urnequian muera con mucho dolor, el dolor que este gobierno pretende sufran nuestros jubilados a los cuales niegan la morfina. Y que el infierno no termine jamás para ese traidor hijo de puta a la patria, viejo de mierda, sorete, que debe ser el ejemplo del dolor interminable que cada uno de estos debe pagar. Porque es ese viejo hijo de puta el que financia los vuelos y trata de convencer a los familiares de nuestros caídos de retirar los restos de Darwin. Por eso condecoraron ese viejo de mierda ladrón, hijo de puta. Hay 2 modelos, el de la traición a la patria, que son los unitarios, salvajes y criminales, de la expoliación, la transferencia de la renta y el sometimiento de las provincias al modelo de empobrecimiento y saqueo, tortura y esclavitud. En este momento, esta situación, en tiempos modernos y en este mismo momento donde estamos comunicándonos, se enciende con violencia. Y esa violencia es la siguiente. El mecanismo de destrucción de la Argentina es la deuda. ¿Cómo se hacía para que un país, que es la 6ª geografía de un Estado nacional en el mundo, lleno de riquezas naturales, fracasara en su proyecto de desarrollo? Primero, endeudarlo. Convencer a la sociedad argentina de abandonar el camino del ahorro para pasar al sistema financiero. El ahorro es igual a trabajo y la patria financiera es igual a usura. Con lo cual, terminar con la cultura del trabajo, el ahorro igual a trabajo, se impuso en la Argentina con Martínez de Oz en la década del 70 a sangre y fuego, con 30.000 desaparecidos, asesinados, torturados y tirados al río. Se impuso la cultura financiera de la usura llamada capitalismo. Y entonces pasamos de la cultura del trabajo de nuestros abuelos, de nuestros padres y nuestros bisabuelos, a la cultura de la usura de una generación que se transformaría en una generación de degenerados, que empezarían
a olvidar el sentido de pertenencia y de patria. No conformes con terminar con la cultura del trabajo, también quisieron cambiar el modelo hispánico occidental para garantizarse que con el modelo de deuda, sistema financiero igual usura, la Argentina terminara con el esquema hispánico para pasar al sistema británico. Y esto es lo que ha sucedido en la Argentina. Desde el año 83, en que Alfonsín decide rendir a la Argentina post batalla de Malvinas, y digo batalla porque la guerra continúa. La batalla de Malvinas trae a un Alfonsín que decide rendir a la patria de los argentinos y empezar a hablar de una Argentina que apenas iba a cumplir objetivos miserables. Con la democracia se come, se cura y se educa. Objetivos miserables de los rendidos. Nada de patria y potencia. Nada de armamento nuclear, desarrollo tecnológico aplicado. Nada de ciencia y tecnología ni elaboración de materias primas para exportación con valor agregado. Una Argentina donde se come, se cura y se educa. Pobreza intelectual, política y aspiracional de un pibe de comité. La Argentina desde el 83 entra en el esquema de destrucción planificado por la OTAN, que en Malvinas sufre una derrota transformada en victoria por 7 días, contado por el jefe de la flota británica, que describe que estaban a 7 días de pegarse la vuelta a Londres, cuando se produce el asalto a Puerto Argentino. La OTAN sufre una humillación en el Atlántico Sur y Argentina no aceptó la ayuda en aquel entonces de la ex Unión Soviética, si no otro hubiera sido también el resultado. En el 83, la OTAN y el occidente anglófilo condena a muerte a la Argentina. Y la decisión de destruir a la Argentina venía atada de la deuda tomada por la dictadura. Es el primer condicionante en el 83 a la democracia naciente que venía de la caída de una dictadura genocida solo por haberse atrevido a desafiar a la OTAN, no por los 30.000 compañeros muertos y desaparecidos, porque ellos los habían mandado a matar y desaparecer ellos con el mismo gobierno de la dictadura que ahora querían terminar por la osadía de la Argentina de enfrentarlos en la recuperación de nuestras Islas Malvinas. La deuda en el 83 ya pesa sobre el gobierno de Alfonsín y a no mucho caminar, ya en el 85 Alfonsín se rinde y convoca a las privatizaciones desde el balcón de la Casa de Gobierno, con un libro que se llamaba Argentina siglo XXI, del sátrapa de Rodolfo Terráneo, que planteaba las privatizaciones inexorables de las empresas de servicios públicos como primer paso a la entrega liberal del gobierno de Alfonsín, que con Surril, Brotherson y Machinea sería la inauguración de la entrega de la patria al modelo liberal y saqueador. Ese modelo se consagraría con el menemismo y encontraría su despliegue más mundano y miserable con Macri y con estos 9 meses dantescos, en donde se están apurando, porque saben que esto no dura, que esto está terminado, a ver si logran destruir la Argentina antes que podamos recuperar el poder del gobierno del Estado. La deuda se puede llevar adelante porque el modelo republicano unitario tiene en la ciudad autónoma de Buenos Aires un disparate de la reforma de la Constitución del Pacto de Olivos, la centralidad para tomar deuda en nombre de todas las provincias argentinas. O sea, un hijo de puta, consagrado presidente de la República, a sola firma, cagándose en el Congreso, que una vez más faculta con poderes especiales al monarca de turno republicano, endeuda a la patria toda y la entrega y la somete de rodillas a los acreedores buitres del capitalismo occidental anglosajón. Esto no pasaría jamás en un modelo confederado, donde cada provincia es dueña de su destino, de su dinero, de sus impuestos, de sus recursos de aduana y su derecho a endeudarse o no endeudarse. Nunca solidariamente responsable de la deuda de los demás. Este modelo de expoliación y saqueo, en la reforma del 95, es profundizado anulando el colegio electoral para ir a la elección presidencial única por distrito nacional con segunda vuelta, perfeccionando el saqueo, quitándole a las provincias el derecho a elegir el presidente y sometiendo al pueblo argentino a un sistema electoral
donde lo que impone el presidente son cientos de millones de dólares aportados por mineras, petroleras, farmacéuticas, que imponen a los gerentes del saqueo a través del dinero y la comunicación social del monopolio mediático y comunicacional hoy de las redes sociales, para que los mandantes respondan al saqueo y la eliminación de las autonomías y los derechos de las provincias a defenderse, a existir y a negarse a ser entregadas, expoliadas y liquidadas por un gobierno unitario centralista de transferencia de la renta. La clase política miserable, ruin, asquerosa y vomitiva, en donde participan todos los que son republicanos, es el modelo que hay que exterminar. Nuestra lucha es por eliminar del concepto cultural de los argentinos la idea de capitalismo. Nosotros no somos capitalistas. No somos capitalistas. La nación argentina, como decía el teniente general Juan Domingo Perón, es la tercera posición. Y por ende, tenemos un concepto que no se basa en la tasa de interés como motor del desarrollo de un modelo de usura, expoliación, saqueo y esclavitud que hoy mantiene secuestrados a los argentinos. Vos, cuando recibís tu tarjeta de crédito, te llega el resumen, pagás el mínimo, empiezan a correrte intereses. Y estos intereses se capitalizan, van al capital de adeudado. Con lo cual, al pagar el mínimo, te queda capital y el interés se capitaliza y el mes siguiente el anatocismo te va a llegar a pagar intereses sobre el capital más intereses y eternamente y hacia el infinito pagarás intereses de los intereses, de los intereses, de los intereses capitalizados y seguirás pagando intereses sobre un capital acumulado de capital original más interés acumulado. Lo cual hace que exista alguien o muchos alguien que van a vivir sin trabajar de tu trabajo para pagar el interés del interés capitalizado. Esto se termina a balazos. Esto se termina a balazos. La historia de la humanidad terminó esto a balazos. Las revoluciones cortaron cabezas, lincharon gente, mataron, asesinaron, cagaron a balazos. A estos señores, una y otra vez, cuando se hartaron de ser esclavos de un mecanismo de usura, de explotación y esclavitud. Y la Argentina se arrima claramente al fin de este tiempo, al fin del modelo anglófilo occidental, al fin de la usura como mecanismo de explotación y el mecanismo por el cual algunos creen ser superiores, razas especiales, razas elegidas por divinidades, porque no trabajan, viven de la usura y explotan al ser humano decente y honesto que gana su dinero trabajando como resultado de justa remuneración a justo esfuerzo. Así que a los especiales y elegidos del sistema financiero hay que matarlos a todos, hay que eliminarlos de la Argentina. La Argentina debe dejar de existir en la usura, debe dejar de tener usureros y debe volver a la cultura del trabajo y el ahorro. Y obviamente esto es una guerra, porque vos estás trabajando para estos usureros. Vos estás siendo esclavo mientras te hablan de libertad. La libertad es para que el zorro libre se coma las gallinas libres en el gallinero libre. Y nosotros venimos a poner orden. Primero está el ser humano y la economía está al servicio del ser humano. Y el único capital es el capital del trabajo. Y para el desarrollo sostenible y sustentable, el ahorro es la base de la fortuna. Y el ahorro debe ser producto del trabajo y del esfuerzo y de la cultura del trabajo. Nuestro enemigo es la usura, nuestro enemigo son los usureros. Los usureros deben morir, no pueden convivir en una sociedad honesta, transparente. Deben ser enfrentados y eliminados. La usura es un delito penal en la Argentina, por el cual deberían estar todos presos. Yo propongo la reforma de la Constitución con pena de muerte para delitos aberrantes y traición a la patria. Y la usura es traición a la patria. Claro, muchos dicen, Cunio, no es un discurso muy fuerte. No, quiero muertos a los que tocaron a Lohan. No es un discurso muy fuerte, no. Me hubiera gustado ver a Videla fusilado.
Astiz fusilado, a Firmenich fusilado. La Argentina sería más sana, más limpia, más próspera. El modelo confederal termina con el sistema de usura y tasa de interés. Se termina la idea de que el banquero vive sin trabajar ni arriesgar, ni siquiera en términos liberales, del riesgo empresario que nunca asumieron en la Argentina, porque todas estas basuras de personas han vivido de contratos con el Estado al cual putean. Por eso debemos recuperar el poder del gobierno del Estado de los argentinos para combatir abiertamente con el enemigo interno, para después poder confrontar y derrotar al enemigo externo. En la Argentina la masonería es una secta de transferencia de recursos permanente y sistemática hacia el modelo anglófilo central. Vienen destruyendo la Argentina desde los riñones para adentro y son traficantes de influencias. Y los argentinos bien paridos somos del grado huevo 33. ¿Les queda claro? Por eso la batalla está abierta y la batalla hay que darla en todos los términos. El escenario que hoy plantea el gobierno es que la deuda contraída por ellos mismos, debe ser pagada por los sectores del salario. O sea que debe existir una transferencia de renta de los sectores asalariados a los sectores de la usura, a los cuales ellos llaman empresa, que jamás fueron empresas porque son monopolios. Y no hay nada más antiliberal que un monopolio. La deuda la tienen que pagar los trabajadores y los sectores asalariados, porque deben desaparecer. La Argentina debe ser un supermercado de materias primas, de exportación sin valor agregado. La Argentina debe transferir dólares y trabajo al mundo occidental anglófilo, ser saqueada de manera indefensa con políticas de genocidio, de aborto prenatal y muerte en la tercera edad sin suministro de medicamentos, ni de morfina, ni de jubilaciones dignas. La Argentina debe despoblarse, no poblarse. Por eso debemos traer una inmigración de 200 millones de habitantes, agresiva, violenta e inmediata. Hay que poblar la Argentina de punta a punta. Estos genocidas quieren un country con consorcio de administración y algunos esclavos para limpiar y ordenar y cortarles el pasto en la cancha de golf. Y nosotros vamos a hacer que la turba de la masa convertida en pueblo los aplaste, camine sobre sus cabezas, sobre el modelo de expoliación y la traición. Y esto primero hay que entenderlo para poder explicarlo y poder combatirlos. Vos, boludo, sos el que paga interés del interés capitalizado a Chorrofur, a los bancos, a Coto, a Maxi Consumo. Vos sos el pelotudo que trabaja para entidades financieras de la usura. Tu transpiración, tu cuerpo, el de tu mujer y tus hijos, para que estos engendros usureros se hagan cada vez más ricos sin trabajar. Capitalista las pelotas. Occidentales hispánicos, BRICS y combate a muerte a la usura en la Argentina. La banca estatal de las provincias y de la patria no debe cobrar tasa de interés por lo que presta, porque no se vive de la usura, sino del riesgo empresario acompañando al sistema productivo. Los bancos deben arriesgar el capital en función de negocios, hacer evaluación de riesgos y participar de las ganancias. Igual que los trabajadores, como decía la Constitución del 49, que debemos traer al siglo XXI. La Argentina está hoy en manos de los usureros que primero usaron a los militares para matar y torturar. Después encontraron en la democracia moderna los mecanismos para eliminar el colegio electoral en la reforma del 95. Y finalmente, después de esa reforma, tomar la centralidad del control republicano y desde esta ciudad de mierda de Buenos Aires, municipio 136 de la provincia de Buenos Aires, que debemos recuperar con la policía bonaerense y demoler el obelisco, símbolo masón del fracaso de los argentinos, y constituir la nueva era de la grandeza argentina. Se vienen las profecías de Parravicini y Don Orione.
Se viene el hombre gris, que no es un pelotudo que picaba boleto en el tren. Sos vos, boludo, la clase media dormida, el gris chato, mediocre, gris, oscuro, inculto, burro. Ese hombre gris va a despertar. Y te vas a despertar de hambre o de dolor cuando se muera tu padre sin morfina. O tu hijo no tenga obra social y tenga una enfermedad. O tenga una discapacidad y nadie lo quiera atender. Te vas a despertar, hombre gris mediocre. Y como no te ven venir, tendremos nuestra Revolución Francesa. La confederación es el destino de grandeza. La república es la usura, la explotación del hombre por el hombre. El mecanismo por el cual los miserables elegidos ganan dinero poniendo dinero y sin trabajar. Combate a la usura hasta su exterminio en la República Argentina para ir hacia la confederación. La transición a la confederación debe ser sin usura. Y la transición es vía electoral, con lo cual debemos proponer en voz alta y argentina que sea desde donde sea y más el nacionalismo peronista no puede soportar la existencia de la usura dentro del esquema de elección de autoridades y selección de criterios que imperen para el control del destino de la patria. La usura es enemiga de los pueblos del mundo y enemiga de la patria de los argentinos. Por eso los convoco a terminar con la usura y los usureros. Argentinos a las cosas. Los pueblos originarios vivieron siempre de su trabajo. Nuestros inmigrantes, judíos, polacos, italianos, españoles, lo que sea, vinieron a trabajar, a hacerse la América. Y hasta algún momento de la historia argentina lo pudieron hacer. Después la usura se quedó con su esfuerzo, su transpiración y su patrimonio. La Argentina próspera viene después de la Revolución Francesa y en estos días todo dice que va a pasar. Bienvenidos a la Confederación, mueran los salvajes unitarios, muera la usura en la Argentina. ¡Viva la patria! Gracias.